voy a hablar hoy de la relación de los conceptos normatividad y uso en la enseñanza de la lengua española. Si nos preguntamos sobre las primeras reflexiones lingüísticas en nuestra cultura, sería necesario remontarnos a Grecia y a Roma para entender cómo surgió nuestra tradición cultural en relación con el estudio de la lengua. Los griegos tuvieron una gran conciencia lingüística y ya en los textos de Heródoto y en los de Platón se refieren en los escritos que conservamos a las palabras extranjeras. Y se sabe que hubo personas bilingües en aquella época e intérpretes profesionales. También se tiene constancia sobre la conciencia de los dialectos o las variantes del griego, a partir de las formas escritas de las voces con diferentes grafías que representaban pronunciaciones distintas. La palabra gramática, hasta la época de Platón y de Aristóteles, designaba al que entiende el uso de las letras. Grámata era el que sabía escribir y tecne gramatike el que sabía leer y escribir. Desde aquella época, en Grecia, se habla de la diferencia entre regularidad e irregularidad y entre analogía y anomalía, de manera que han sido importantes siempre para enseñar lengua. Con la palabra regularidad nos referimos a la existencia de paradigmas o de series regulares o uniformes en la lengua, como amo, amas, ama, etc. Y por irregularidad, a lo contrario, series que no tienen un parecido formal, pero que pertenecen a una misma forma, como soy, eres, fui, seremos, etc. Por analogía, se entiende la tendencia en la lengua a hacer formas iguales por semejanza con otras, aunque antes no lo fueran. En español algunas veces creemos que la palabra nadien lleva una N final porque creemos que su forma es igual a la de su antónimo alguien, con la que constituye un par semántico. Los niños dicen no cabo por la semejanza con no debo, no bebo. En cambio, con el término anomalía nos referimos a usos de la lengua que se apartan de la pronunciación original de palabras como pior en lugar de peor, copiar en lugar de copiar, etc. En la época en que Alejandro Magno fue gobernador de Macedonia, se fomentó la educación griega y como el griego era la lengua oficial y administrativa, hubo un auge para enseñarla como lengua extranjera, actividad por primera vez extendida, lo que propició el desarrollo de técnicas didácticas como parte de la llamada helenización. Se utilizaban en aquel entonces diversos argumentos para preferir la forma de una palabra frente a otra, como griego correcto, y también para fijar el texto adecuado de un verso homérico, por ejemplo. Algunos gramáticos fueron más allá y trataron de reformar los paradigmas irregulares de la lengua griega para buscar la regularidad por analogía. Se sugirieron formas inexistentes o irreales, pero regulares, de algunos sustantivos y verbos, tal como si actualmente nos empeñáramos en decir que la oración yo cabo en el lugar de allá es correcta en lugar de decir yo quepo en el lugar de allá. Por supuesto, en la misma época hubo detractores de estas posturas, como los habría ahora si intentáramos regularizar en español la forma aiga, como en espero que no haya problemas por eso, para que fuera como los verbos traiga o caiga. O decretar que el singular de la palabra tenis es teni, un tení, porque la S final es marca de plural, etc. Aunque posturas como las que hemos mencionado son cuestionables, muestran el milenario interés y la preocupación constante por la regularidad y la irregularidad en las lenguas, así como por las formas que reconocemos como prestigiosas o correctas frente a las que no lo son, y estas disyuntivas suelen conducirnos a la discusión y a la reflexión sobre qué implica enseñar una lengua. Siguiendo con el recuento histórico, vale la pena destacar que si bien la reflexión sobre la lengua y la comunicación surge en la filosofía griega, como buena parte del conocimiento occidental,
Esta reflexión se ha dado en estrecha relación con la didáctica, por la necesidad de entender el funcionamiento de los sistemas de comunicación para enseñarlos como lenguas maternas, pero sobre todo como lenguas extranjeras. En la Edad Media, por ejemplo, se conservaron prácticamente iguales las categorías gramaticales o las clases de palabras propuestas en el mundo clásico. Y la manera de enseñar lenguas se hizo con base en la gramática griega, lo mismo que los tratados gramaticales, los vocabularios, los diccionarios. Desde entonces se distinguió lo correcto de lo incorrecto y de la misma manera que ocurría en la época clásica, se pueden encontrar señalamientos de las formas que atentan contra el uso correcto en las gramáticas. Ya en el Appendix Probi o apéndice de Probo, anexo a una obra escrita en el siglo III o IV aproximadamente, podemos encontrar recomendaciones como: se escribe ecus con Q, no con C, recomendación referida a la palabra ecus caballo, que pese a la indicación del gramático se convirtió en ecuestre con C. Se dice cálida o cálido y no calda o caldo, aunque actualmente decimos caldo de pollo y no cálido de pollo. Se dice auris, no oricla, pese a que la palabra desaconsejada auricla se convirtió en oreja, en tanto que auris se convirtió o se conservó como la palabra auricular de uso técnico y menos frecuente. Con estos ejemplos constatamos que a pesar de las recomendaciones de aquella obra, la lengua cambió sin importar la actitud preceptiva del gramático que reprobaba las nuevas formas. Sin duda, estas observaciones se han hecho con intenciones didácticas y orientadoras, pues suponemos que enseñar una lengua, ya sea la lengua materna o una segunda lengua, implica la recomendación y la predilección de las formas prestigiosas. Así, desde la escuela primaria nos enseñan que no se dice eres de lo peor, sino eres de lo peor. Que no se dice te pido una disculpa, sino te ofrezco una disculpa. Que no se dice haiga, sino haya. Que no se dice tengamos, sino tengamos. Que no se dice licúa, sino licua. O que no se dice comistes, sino comiste. Como la explicación del por qué nunca va más allá, memorizamos y aprendemos las formas correctas, aunque a veces nos ronda la pregunta de por qué el maestro insiste en que no se dice si muchos lo dicen a nuestro alrededor. Y así nos hacemos nuestras primeras preguntas sobre la lengua. Como docentes, de igual manera en ocasiones nos preguntamos sobre las formas que recomendamos en nuestras aulas o sobre las que recomiendan los libros de texto. Y no siempre sabemos qué hacer con las diferencias que percibimos entre lo que se dice y lo que dicen los libros que se debe decir. En el ámbito escolar y académico suelen predominar las visiones normativas, tales como las que vimos en el apéndice de Probo, es decir, las que prefieren y recomiendan a ultranza las formas tradicionales y más apegadas a las reglas. Esta visión reconoce que hay formas cultas frente a usos cotidianos, que en ocasiones erróneamente se califican como coloquiales. Y así han surgido en los estudios especializados una serie de términos y conceptos que muchas veces se usan indistintamente para referirse a fenómenos diferentes y tanto para referirse a manifestaciones de la lengua oral como a criterios que se aplican más propiamente a la lengua escrita. Es posible que hayamos oído decir incluso que alguien habla con faltas de ortografía y entonces nos quedamos pensando qué es exactamente lo que eso significa o por qué alguien lo dijo, si en principio nos podría parecer incluso un contrasentido. Llegamos al punto que aparecen términos como lengua culta
frente a lengua popular, usos normativos frente a usos coloquiales, formas correctas frente a incorrectas, aceptadas frente a no aceptadas, el concepto barbarismos, vicios del lenguaje y muchos otros que se utilizan para desaprobar usos en el lenguaje cotidiano. La confusión es todavía más cuando afirmamos que eso no se dice, cuando en la calle lo escuchamos todo el tiempo, o todavía más cuando se lo hemos oído a nuestros mayores, a nuestros abuelos, por ejemplo. De manera que en ocasiones no sabemos qué hacer y entonces nos sentimos inseguros e incluso ajenos en nuestra propia lengua. Y pese a ello, salimos airosos cotidianamente en las conversaciones que tenemos todos los días. Podemos ir al mercado, comprar la comida, cobrar los cheques en el banco, presentar quejas en la tesorería, dialogar con nuestros maestros y compañeros y en casa con nuestros familiares y amigos. Es decir, que nos reconocemos como usuarios competentes en nuestra lengua materna. Con todo, puede que las dudas sobre la lengua y las palabras que usamos nos sigan rondando en la cabeza, que se acrecienten cuando tenemos que poner algo por escrito y que sean todavía más cuando aprendemos o enseñamos otra lengua. Situaciones en las que hacemos conscientes algunas incertidumbres sobre la gramática y la lengua que utilizamos todos los días. Aunque hayamos cursado estudios superiores, pocas veces reflexionamos sobre las diferencias entre lengua oral y lengua escrita y sobre todo el hecho de que son dos formas de comunicación distintas. Como pueden ver en el cuadro, la comunicación oral es una comunicación inmediata en donde compartimos el espacio con nuestro interlocutor, a diferencia de la lengua escrita, que es una comunicación diferida, por decirlo de alguna manera, y que no se comparte el espacio con nuestro oyente. La lengua oral es espontánea, mientras que la escrita es elaborada, planificada y puede ser corregida. La lengua oral se adquiere mediante el oído, mientras que la escrita básicamente a partir de la escritura. La lengua oral emplea el canal auditivo, mientras que la segunda el canal visual. La primera se complementa con la entonación, las pausas, las onomatopeyas, mientras que la lengua escrita se complementa con signos de puntuación que intentan reflejar la entonación, acentos, tildes, etc. En la lengua oral también son importantes los gestos, mientras que en la lengua escrita no hay manera de ponerlos. Si queremos mostrar la reacción de alguien, tenemos que hacer una descripción para indicar qué cara hizo, qué movimientos, cuáles fueron sus actitudes. La lengua oral es efímera, mientras que la escrita es duradera. Y por último, en la lengua oral no se necesita dar tanta información sobre el contexto comunicativo, puesto que se comparte con el que recibe el mensaje, mientras que en la lengua escrita hay que poner mucha más información porque el receptor no necesariamente conoce la situación que rodea el discurso. Dado que es poco común hacer estas reflexiones, crecemos con la idea de que la lengua oral y la lengua escrita son fiel reflejo una de la otra. Suponemos que es preciso aplicar las mismas reglas en los dos tipos de manifestación y que estamos igualmente capacitados para desempeñarnos en los dos ámbitos. Conforme nos desempeñamos en la vida escolar y profesional, vamos descubriendo que no es así y nos saltan cada vez más dudas sobre cómo escribir. Por ser el ámbito aprendido formalmente en la escuela, nos cuesta más trabajo en comparación con la lengua oral que adquirimos inconscientemente al interactuar con el entorno desde que nacemos. Sin embargo, cuanto más avanzamos en nuestra formación académica y profesional, mayor necesidad tenemos de lograr un dominio de la lengua escrita y poco a poco
descubrimos que hablar y escribir son actividades con reglas distintas. Por ser la lengua escrita más elaborada, planeada y reflexiva, exige mayor conciencia lingüística. Nos preguntamos qué palabra es más precisa, qué significa determinado adjetivo o cuál es la mejor manera de ordenar una idea. Entonces, posiblemente empezamos a entender la importancia de consultar los diccionarios, las gramáticas, las tablas de conjugación de los verbos y de preguntar a quienes consideramos autoridades que pueden ser en el plano inmediato nuestros propios maestros, los gramáticos y por supuesto la Real Academia Española. Es posible que algunos tengamos noticia también de la existencia de la Academia Mexicana de la Lengua o de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Lo mismo pasa cuando estudiamos una lengua extranjera. Quizá el estudio del inglés, del alemán, del francés, por dar algunos ejemplos, es lo que suscita que nos preguntemos cuáles son los adverbios en español. O si también en nuestra lengua hay verbos irregulares, hay verbos impersonales. Es decir, que aprender una lengua nos lleva casi siempre, de manera inmediata, a hacernos preguntas sobre nuestra lengua materna. Preguntas que antes no habíamos considerado útiles o necesarias. También el estudio de una lengua extranjera puede plantearnos dudas, por ejemplo, sobre la utilidad de los pronombres, el uso de los sinónimos, pues la dificultad de traducir con exactitud o encontrar una palabra que signifique lo mismo en español que en francés, que en portugués o que en chino es frecuente. Así que, gracias al conocimiento de las lenguas extranjeras, también se amplían nuestras dudas e inquietudes sobre los significados. Después de un tiempo de buscar materiales, manuales, diccionarios y otras herramientas que nos ayuden a aprender, nos damos cuenta de que además de los diccionarios que contienen definiciones o aquellos que dan las traducciones posibles entre lenguas, por ejemplo, español-inglés, inglés-español, o español-ruso, ruso-español, también existen los diccionarios de sinónimos, de antónimos, de conjugaciones y unos muy importantes o muy especiales que se llaman de dudas, de usos o de dificultades. Y solo entonces se hace evidente que no estamos solos. Es decir, que no somos los únicos que percibimos que hay dudas y dificultades por todos lados. A tal punto que los gramáticos consideraron en algún momento escribir al respecto. Las siguientes preguntas que pueden esperarse son: ¿de dónde o por qué surgen las dudas y las dificultades en la lengua? ¿Por qué o cómo es que nos hemos comunicado mediante las lenguas durante tantos años? Las muchas respuestas que pueden darse se relacionan con diferentes ámbitos de los idiomas y van desde lo que corresponde al mundo de los sonidos, dividido en la fonética y la fonología, hasta lo que compete a los significados y la pragmática, pasando por las estructuras sintácticas, la variación en la lengua, la historicidad que las caracteriza y las diferentes situaciones de comunicación en las que participamos. Aunque no en todas las épocas ni en todas las corrientes gramaticales se ha considerado decisivo y fundamental el contexto en el que se da una conversación o en el que se escribe una carta, un informe o algún otro texto, aproximadamente en la segunda mitad del siglo XX se volvió un factor muy importante, pues distintos lingüistas interesados en la relación entre lengua y cultura, y más específicamente entre lengua y sociedad, advirtieron la necesidad de considerar la importancia no solo del mensaje en sí mismo, sino de todo lo que lo rodea, dónde interactúan el hablante y el oyente, si se conocen o no se conocen, si pertenecen o no a la misma comunidad de habla, si interactúan en una situación formal o informal, sus edades y algunos otros factores. A partir de entonces, las situaciones comunicativas se consideran escenas o escenarios amplios donde son importantes todos los factores descritos, puesto que tienen un impacto en la construcción del mensaje, en su significado
y en su o sus posibles interpretaciones. Estas reflexiones, como sabemos, han implicado o han impactado tanto la enseñanza de la lengua materna como las de segundas lenguas, a partir de que se habla del llamado enfoque comunicativo. En este modelo, como ustedes saben, el énfasis está en aprender a usar el idioma más que en aprender acerca del idioma, porque la lengua, más que un sistema de reglas, es un medio activo para la creación de significados. Las propuestas de este enfoque son, como todos sabemos, sugerentes, seductoras y muy interesantes, sobre todo para la enseñanza de la segunda lengua. Con respecto de la lengua materna, su eficacia empieza a ser controversial, sobre todo por cómo se ha llevado a la práctica esta propuesta. Pues aunque es cierto que es fundamental aprender a usar un idioma, en cuanto al ámbito oral de nuestra lengua materna, seguramente sabemos hacerlo y cotidianamente estamos aprendiendo y ejercitando nuestra competencia. Pues siempre que se nos presentan nuevas situaciones de comunicación y nos enfrentamos a contextos de habla diferentes, por ejemplo, cuando pedimos un trabajo, cuando exponemos en el ámbito profesional, cuando presentamos proyectos o cuando damos conferencias. La práctica, que sin embargo, desde mi punto de vista se queda a veces rezagada, es la de la lengua escrita, porque si bien bajo una visión comunicativa, la lengua hemos asumido, como dijimos antes, que no es un sistema de reglas, sino un medio activo para crear significados, no podemos olvidar ni dejar de lado las diferencias entre la escritura y la oralidad a las que nos hemos referido antes, pues los textos que escribimos, sobre todo en el ámbito académico y laboral, se estructuran formalmente mediante reglas y lineamientos precisos. Si bien el escritor puede ser creativo y jugar un papel activo al redactar, lo cierto es que los géneros textuales tienen características bien establecidas y las tenemos que considerar. Pocas veces pueden pasarse por alto o ser modificadas. Pensemos, por ejemplo, en su extensión, en las partes del texto, en cómo se estructura, en los apartados que lleva, etc. Consideremos también que hay reglas muy claras de la gramática que por más creatividad no pueden violentarse en aras de la claridad, del apego y del respeto a un género textual, del cumplimiento de un objetivo, de tener en cuenta quién es el destinatario de nuestro texto y cuál es el contexto discursivo. No es mi intención aquí negar las ventajas del enfoque comunicativo, sino más bien de reflexionar sobre cómo se lleva a la práctica y de enfatizar algunos aspectos que no deben olvidarse. Que, 1, los alumnos tienen un papel activo y que son responsables de su propio proceso. 2, que el profesor es un facilitador y no el proveedor del conocimiento. En consecuencia, su labor se transforma en posibilitar el aprendizaje mediante el diseño de tareas progresivas, de menor a mayor dificultad, incentivar el desarrollo de capacidades estratégicas del alumno para que aprenda a planear, detectar y solucionar problemas mediante prácticas que promuevan el razonamiento y, por tanto, el análisis y la evaluación de situaciones. Y, por último, fomentar la autonomía a través de la autoevaluación, la evaluación en pares y la toma de decisiones. Ante este panorama, tener una actitud del todo normativa frente a la lengua, a la usanza tradicional, no nos llevaría muy lejos, pues el profesor seguiría siendo el proveedor del conocimiento y no fomentaría la autonomía. Entonces parece que estamos ante un conflicto como docentes, ya sea de una primera lengua o de lenguas L2. Por un lado, no debemos olvidar que sobre todo la lengua escrita, como dijimos antes, precisa del conocimiento y de la observación de reglas y lineamientos. Por otro, bajo las condiciones descritas en las nuevas prácticas docentes, no podemos tener
todo el conocimiento sobre la lengua, ni tampoco todas las respuestas, ni la última palabra sobre lo que se dice y lo que no se dice, pues nuestra competencia como hablantes se limita a nuestros contextos, a nuestra formación, a la comunidad de habla a la que pertenecemos, a la región hispanohablante en la que nacimos, a nuestra curiosidad por averiguar o no sobre el uso de los significados de las palabras, a las lecturas que hacemos, a los textos que escribimos y a otros factores. De manera que censurar o avalar todos los usos y giros lingüísticos por los que nos pregunten nuestros estudiantes resultará prácticamente imposible sin la consulta específica de herramientas, de bases de datos, de buscar en internet o incluso de preguntar en nuestras propias comunidades de habla cómo se dice. Preguntarles, por ejemplo, a aquellos que reconocemos como líderes lingüísticos, que suelen ser reconocidos por los hablantes que han desarrollado una conciencia lingüística autónoma, responsable, a partir de toma de decisiones y de la autoevaluación, como lo marca el enfoque comunicativo. Desde esta perspectiva, la tarea fundamental de los profesores de lengua no es la de tener una actitud normativa, aunque sí concientizar a los estudiantes sobre su propia práctica lingüística y hacerlos responsables de lo que ello implica. Para lograrlo, es preciso fomentar en ellos la conciencia sobre la variación en la lengua, sobre todo en una lengua como el español, hablada en varios continentes y regiones distintas, una lengua supranacional, como la describe la Asociación de Academias de la Lengua Española, constituida nada más y nada menos que por 23 academias en el mundo, muestra de la complejidad de una lengua que evidentemente tiene muchas variantes. Se entiende por variante y por variación lingüística el uso de una lengua condicionado por factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico. Pues la forma como los hablantes emplean una lengua no es uniforme, sino que varía según las circunstancias personales, el tiempo y el tipo de comunicación en que están implicados. Así, pues, la vastedad geográfica del español ha provocado la existencia de múltiples variantes, ninguna mejor que otra ni más importante, quizá solo algunas más difundidas que otras o más conocidas. El resultado de que el español le pertenezca como lengua materna a más de una cultura en distintas latitudes es la existencia del español cubano, del colombiano, del mexicano, del chileno, así como del hablado en España y en Estados Unidos, por mencionar algunos ejemplos. Es tarea de los profesores hablar de esta variedad y de que no es mejor decir matrícula que placa, acera que banqueta, venís que vienes, dijisteis que dijeron, macanudo que chido o boludo que necio. Otra tarea del docente es hablar de la riqueza que le da la variación a la lengua española, riqueza que permite matizar juicios normativos, tal como se señala en la introducción del Diccionario Panhispánico de Dudas, pues admiten una amplia gradación que va desde la censura de lo claramente incorrecto por ser fruto del error, del descuido o del desconocimiento de las normas gramaticales, hasta la recomendación de lo que es simplemente preferible por estar de acuerdo con el uso mayoritario de los hablantes cultos de hoy. Preferencia que pueden mantener o variar los hablantes cultos del mañana. Así, tanto las autoridades externas al salón de clase, llámense gramáticos, lexicógrafos u otro tipo de especialistas en la lengua, donde también entran las academias, como el profesor, autoridad en tanto que estudia permanentemente las obras de consulta y suele estar más informado sobre estos temas,
Como dice la cita, ellos harán recomendaciones sobre lo que es preferible de acuerdo con el uso mayoritario de la lengua. Llegamos aquí, entonces, a un concepto de norma matizado también por el uso. Desde esta perspectiva, las recomendaciones que podemos hacer a los estudiantes serán normativas solo en la medida en que estén basadas en la norma que regula hoy el uso de la lengua española. Pero, ¿qué es entonces la norma? Podemos decir que el conjunto de preferencias lingüísticas vigentes en una comunidad de habla, adoptadas por consenso implícito entre sus miembros y convertidas en modelos de uso. Si no existieran y cada hablante empleara opciones individuales, la comunicación sería difícil y en último extremo imposible. Estas normas, que representan el uso mayoritario de la lengua, aseguran la continuidad en la comunicación y no surgen por imposición ni por capricho, sino porque aseguran la existencia de un código compartido. Como toda institución humana, la lengua experimenta cambios a través del tiempo y ello supone que además de la variación lingüística a la que nos hemos referido, también existan cambios derivados de su devenir histórico. Entonces, el conjunto de preferencias y usos mayoritarios a los que nos hemos referido no son iguales en todas las épocas y enseñar una lengua implica también considerar su historicidad. Como lectores, reconocemos de inmediato usos propios de otras épocas cuando leemos a autores del siglo XIX, por ejemplo. Formas que reconocemos que han desaparecido del español actual o que se han quedado fuera del uso general, aunque esporádicamente los oigamos en voz de nuestros abuelos, por ejemplo. El cambio diacrónico nos muestra que la norma puede llegar a sufrir cambios y que tenemos también que estar alertas al respecto. Conscientes de la variación lingüística y de la variación diacrónica en la lengua, las academias de la lengua proponen en diversas obras publicadas en este todavía siglo XXI un concepto de norma más acorde con la realidad de la lengua, considerando que el español no es idéntico en todos los lugares en los que se habla, que en cada país e incluso en cada zona geográfica y culturalmente delimitada dentro de cada país, las preferencias lingüísticas de sus habitantes son distintas en algún aspecto, distintas de las preferencias lingüísticas de los hablantes de otras zonas y países. Pero las divergencias en el uso se deben también a otros factores, como hemos visto, entre ellos al modo de expresión, oral o escrito, a que la situación comunicativa sea formal o informal y también al nivel sociocultural de los hablantes. De manera que podemos afirmar que el español constituye un conjunto de normas diversas que sin embargo comparten una amplia base común, la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico. Es por ello que la expresión culta formal constituye el llamado español estándar, la lengua que todos empleamos o aspiramos a emplear cuando sentimos la necesidad de expresarnos con corrección, la lengua que nos enseñan en la escuela, la que utilizamos al hablar en público, en los medios, en los ensayos, en los libros científicos y técnicos. Debido a lo que hemos explicado, como docentes, debemos estar conscientes de la naturaleza relativa y cambiante de la norma y de que gracias a eso, el uso de adjetivos como correcto, incorrecto, aceptado, no aceptado y otros que tienden a interpretarse de manera categórica no son adecuados. En cambio, es mejor usar otro tipo de expresiones. Por ejemplo, aconsejado, desaconsejado, en desuso, poco usual, preferible, mayoritariamente usado o propio de la norma culta, etc.
Asimismo, en este tipo de recomendaciones es bueno insistir en que el adjetivo culto o culta no se usa con el sentido de, no, más bien sí se usa con el sentido de instruido o con conocimiento, sin ánimo de pretensión o de superioridad, como muchas veces los hablantes lo utilizan, ¿no? De manera que poseer un grado escolar medio superior, ser lectores de periódicos, de libros de textos científicos y literarios e interactuar con otras personas con hábitos y características similares, nos hace usuarios de la norma culta en los contextos que así lo exigen. Lo mismo que el ser docentes, escribir informes, dar clases, hacer resúmenes o preparar exámenes. Así que la norma culta la hacemos todos siempre que, como dijimos, procuramos ser claros, ordenados y precisos en nuestro discurso. Y aquí solo quiero contar la anécdota de que muchas veces en clase yo les pregunto a mis estudiantes si ellos son usuarios de la norma culta, o sea, si hablan con la norma culta, y la respuesta inmediata casi siempre es que no, ¿no? Y yo les digo, ¿cómo no? Si son estudiantes universitarios, escriben textos académicos todo el tiempo, pues por supuesto que eso nos hace usuarios de la norma culta. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo reconocernos como parte de esa comunidad de habla. Igualmente, podemos afirmar que ninguna de las variantes de la lengua es en sí misma censurable, pues cada una sirve a un propósito comunicativo. Lo que puede resultar censurable o acaso ineficaz será utilizar la variante inadecuada en un contexto particular, como emplear voces de uso claramente regional en un discurso dirigido a una audiencia hispanohablante, pero extranjera. Palabras como chela por cerveza, en alguna comunidad no la van a reconocer. Chocolate por ilegal, como en los autos chocolates, ¿no? Asquel por hormiga y otros muchos ejemplos que no todos los hablantes de otras latitudes entienden. También sería, digamos, no muy propio emplear vocablos especializados o técnicos en contextos en los que nadie los conoce ni entiende. La palabra charnela, para referirnos a bisagra, que uno puede decir jamás en mi vida la había escuchado, ¿no? O la palabra escochebre, referida a una herramienta de carpintería, tampoco. O la palabra resiliencia, que hasta cuesta trabajo pronunciar, propia del ámbito de la psicología, para designar la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Volviendo al concepto de norma culta, es sumamente importante aclarar y recalcar algunos puntos. Primero, que el concepto actual de norma, como lo entienden las academias de la lengua y otros lingüistas, tiene que ver mucho más con la palabra normal y no con la palabra de regla, pues una visión de la lengua, tal como la hemos planteado aquí, defiende que la norma es lo normal o lo habitual en una comunidad de habla. Por eso, ninguna de las variantes de la lengua será mejor que otra, sino simplemente diferente. Y hay que estar conscientes de eso para no descalificar los usos ajenos sistemáticamente y para tener en cuenta que la norma la hacemos los hablantes. No es entonces inamovible, sino cambiante, razón por la cual es preciso estar al tanto de los cambios en la ortografía, en la gramática, de manera periódica y consultar las fuentes permanentemente, pues lo que es parte de la norma en la actualidad puede dejar de serlo en otro momento. Como docentes, debemos mostrar la vivacidad de la lengua y fomentar estudiantes o en nuestros estudiantes una postura crítica y receptiva ante los usos lingüísticos y el cambio permanente. Ante todo, es nuestra labor desarrollar y alimentar en ellos una conciencia lingüística, un interés continuo por los usos de la norma culta, de la variación, el cambio en la lengua.
y el uso meditado y reflexivo de las formas que empleamos en unos y otros contextos comunicativos. Por supuesto, debemos inculcarles también el uso constante de obras de consulta, de elegir una forma frente a otra con conciencia y con toda la seguridad que da usar la lengua con conocimiento, pues eso nos asegura éxito comunicativo. Si hemos de desestimar juicios como correcto versus incorrecto, aceptado frente a no aceptado, es porque nuestras elecciones lingüísticas están sujetas a muchos factores que hay que analizar con cuidado. De manera que lo correcto o lo aceptado en algunas situaciones de comunicación puede no serlo en otras situaciones y viceversa. Por último, hay que precisar que estas reflexiones sobre la normatividad, el uso, la variación y el cambio lingüístico también tienen límites, pues tampoco podemos legitimar todos los usos. El límite está en la comunicación exitosa, en la claridad comunicativa, en la inteligibilidad entre hablantes que pertenecen a diferentes zonas hispanohablantes. La frontera está también en los parámetros impuestos por lo que algunos han llamado el genio de la lengua, es decir, su índole o condición peculiar, lo que implica atender a su historicidad, respetar las características definitorias que la han acompañado durante siglos hasta nuestros días. Por el genio de la lengua nos referimos también a su evolución a través del tiempo, a su enriquecimiento expresivo, lo cual implica, a regañadientes de muchos, incorporar voces que inicialmente no le pertenecían, pero que se han vuelto parte de ella, al punto que con los años no los reconocemos siquiera como extranjerismos, pues se han ganado, por decirlo de alguna manera, su permanencia en nuestra lengua, porque no encontramos otro modo de decir lo mismo. Pensemos en voces como sándwich, póster, boiler, closet o buró, por citar algunos, que uno ya no puede reconocer como voces extranjeras. Y sin embargo, seguimos oyendo a muchos hablantes o pensando que usar extranjerismos es horrible, que atentamos contra nuestra lengua, etcétera, etcétera. Entonces, el genio de la lengua también implica la evolución semántica. Por ejemplo, que voces anteriormente malsonantes sean cada vez más generalizadas o que se creen eufemismos para evitar lo que consideramos vulgar o de mal gusto. El surgimiento de palabras como naco, chale y órale, o el empleo de voces como llenito por gordo, así de el niño está llenito, ¿no? O centro de readaptación social por cárcel. Pero todos estos cambios deben darse dentro de los parámetros que caracterizan a nuestra lengua. En fin, que solo atendiendo a su genio, a esto que hemos llamado el genio de la lengua, podemos estar ciertos de los límites de lo aceptable, de lo usual o de lo que se recomienda. Únicamente así reconocemos que expresiones como las siguientes, a pesar de poder ser comprendidas apelando al contexto, al sentido común y a la lógica, están fuera de los límites de lo que corresponde a la tradición y de lo que es propio de nuestra lengua. Y por eso tendríamos que marcar como no recomendables. Vamos a verlos, ¿no? En estos ejemplos vemos que se han pasado por alto características del español relacionadas con el mundo del significado y la precisión semántica. Por ejemplo, en el primer caso, que dice, para quienes entre ustedes tienen hijos y no lo saben, tenemos una zona arreglada para niños, se advierte ambigüedad en el enunciado que incluso puede llevarnos a risa, ¿no? ¿Cómo puedo tener un hijo con alguien sin saberlo, ¿no? En el segundo ejemplo, se vende cama para niño con barandal de madera. El error compete al orden de los elementos de la oración y estoy diciendo una cosa totalmente absurda si no pongo atención al orden. Eso no puede decir que sea correcto, por más que esté bien escrito, ¿no? Pero no está diciendo lo que tengo que decir de manera clara.
Los ejemplos 3 y 4, yo de verdad los encuentro por principio imposibles de leer. No sé si ustedes pueden, pero yo me declaro incompetente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que estos usos están atentando contra el propio alfabeto latino, y eso no es de ayer, estamos hablando de siglos y siglos de nuestra tradición lingüística, ¿no? El empleo de la X se aparta de los usos que históricamente tiene esta lengua, y la arroba, contra lo que todo mundo piensa, no forma parte de nuestro alfabeto latino. O sea, no podemos incorporarla para eso. Sí entiendo que hay una ganancia visual, ¿no? Pero no, o sea, simplemente se apartan de lo que hemos dicho aquí, que se llama el genio de la lengua. En el caso de 5, los mexicanos y las mexicanas tienen los mismos derechos ante la ley. Desde mi perspectiva y desde la de muchos gramáticos, se abusa de la redundancia y se olvida que el género masculino incluye entidades masculinas y femeninas en usos genéricos. No es necesaria hacer la duplicación. En el último ejemplo, Elena, como de buena familia, son muy amable, y cuando él la ha visto por primera vez era el amor más intenso. Bueno, olvidamos que una característica de nuestra lengua es la concordancia, que las palabras deben emplearse conforme a sus significados, pues dotan de sentido a todo lo que decimos. Y para, digamos, como ahondar un poco más en este ejemplo, muchos lingüistas han puesto oraciones como ejemplo de, bueno, la sintaxis es importante, pero también el contenido. Hay un enunciado famoso que dice: las ideas verdes duermen en el refrigerador, donde dice uno, ¿es una oración perfecta desde el punto de vista sintáctico? Sí, pero ¿eso tiene un sentido semántico? No, y entonces no podemos, digamos, calificarla como de un uso que esté dentro de esto que llamamos el genio de la lengua. Bien, bajo las consideraciones o las circunstancias descritas, podemos repensar entonces qué es hablar bien y qué es escribir bien. Y para dar una respuesta, habrá que apelar a lo que se conoce como éxito comunicativo, atendiendo a lo que significa dar un mensaje claro, unívoco, preciso y transparente, que pueda ser comprendido por nuestro interlocutor, teniendo en cuenta quién es, dónde estamos, si nos conoce o no, si pertenece a nuestra norma lingüística y comunidad de habla, su edad, sexo y formación, pues todos estos factores inciden en la elección del código a emplear, del registro lingüístico y de las palabras. También repercutirá en la manera de dirigirme a él, si le voy a hablar de tú o de usted, etcétera, sin olvidar que la lengua tiene una historicidad y preceptos de uso compartidos con el resto de los hablantes que debemos atender en aras de la claridad del mensaje. Si la comunicación es escrita, habrá que considerar todo lo anterior, más el hecho de que hay que atender a la ortografía y a las reglas de puntuación. A manera de conclusiones, podemos recordar lo siguiente, que si bien históricamente la reflexión sobre la lengua y los usos gramaticales ha estado permeada por la idea de la corrección, de la preferencia de una forma sobre otra, por el intento de uniformar y regularizar, de dictar reglas con una visión normativa de lo que debe ser y no de lo que es, actualmente estas posturas son anacrónicas. Bajo una nueva perspectiva o postura, vale la pena insistir en que el uso el uso hace la norma, y que es cambiante, flexible, histórica y contextual, lo que impide reprobar usos particulares de manera categórica. Esta flexibilidad ante la lengua se incrementa en un idioma como el español, usado en distintas regiones, en las que además el español cambió al estar en contacto con lenguas preexistentes en cada lugar, lo que supuso una mayor diversidad y riqueza léxica y semántica a partir
de las que se desarrolló el español en América, que eso también es importante. Entonces, no hay variedades regionales mejores que otras, sino distintas. Lo extraordinario de nuestra lengua es que a la par de su diversidad y variación, ha podido conservar una base general, lo que podemos llamar español estándar, como vimos hace un momento, que le ha dado unidad más allá de las fronteras políticas y que ha permitido que nos entendamos con hablantes de español de regiones diversas, pese a que puede haber e históricamente ha habido detractores de las academias de la lengua, así como son una bola de viejitos que nada más dicen cosas, ¿no? Su trabajo ha sido y es fundamental en la construcción de la unidad lingüística referida, pues sin duda el contar con instrumentos como las gramáticas, la ortografía y los diversos diccionarios generales de dudas y también con carácter regional, como los diccionarios de cubanismos, de argentinismos o de mexicanismos, entre otros, han contribuido a la consolidación de la lengua española como un idioma supranacional y como la segunda lengua más hablada en el mundo. Esta realidad nos da la posibilidad de ver noticias, leer periódicos y escritores de muchas partes del mundo. Con ello, por supuesto, de enriquecer nuestro espíritu y nuestro pensamiento. La función de los maestros que enseñamos lengua es, desde mi perspectiva, concientizar a los alumnos de todas las implicaciones que tiene aprender una lengua, pues las reglas, o mejor las normas, dejan de tener un carácter impositivo si sabemos que tienen una función supeditada a la claridad, la unidad y la continuidad comunicativa. No son caprichos ni se le ocurren a alguien por necedad. Forman parte de nuestra tradición lingüística y, por tanto, de la cultura a la que pertenecemos. Por lo que atender al uso general de la lengua nos hace portadores y continuadores de una tradición, herederos de una visión de mundo y de una manera específica de relacionarnos con el entorno. Por último, el uso que hacemos de nuestra lengua nos define y nos caracteriza, por lo que me gustaría recordar el dicho que seguramente conocen: dime con quién andas y te diré quién eres, y adaptarlo al ámbito lingüístico para decir dime cómo hablas y te diré quién eres. Por eso, porque la lengua nos da identidad, por ese solo hecho vale la pena ser curiosos de ella toda la vida, ser asiduos consultores de la gramática, de la ortografía y estar atentos y esmerarnos en nuestras prácticas lingüísticas cuando consideremos que debemos hacerlo en algún contexto, sin ignorar que somos depositarios de la historia de la lengua española y, sobre todo, constructores permanentes de la norma culta. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo todavía por si tienen algún comentario o alguna pregunta para la doctora Axel en relación al fortalecimiento de nuestra lengua. Si hay alguien, le llevo el micrófono, nada más levante su mano. Sí. Buenos días. No sé si se salga un poco del alcance de su plática, pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención que cuando se busca un contenido en internet en español, las referencias primero que salen son de español de España. ¿Qué comentario tiene al respecto? Bueno, yo hace un momento que hablaba justamente de las variantes en la lengua, decía que pues en lo que hay que insistir es que no hay una variante mejor que otra, ¿no? Tener como esa conciencia sobre todo. Seguramente por alguna razón que no creo que tenga que ver tanto con el número de consultas ni con el número de hispanohablantes en el mundo, pues están quizá mejor posicionadas, por decirlo de alguna manera, las fuentes que corresponden a España. Pero eso es algo con lo que tenemos que, digamos, como vivir, porque pues el mundo es así, porque mucha gente sigue creyendo
que ellos son la norma, ¿no? Que el español, de ahí, del español de España, es de donde todos tenemos que partir, y eso es algo que tenemos que ir cambiando poco a poco. O sea, no podemos cambiar que eso pase de otra manera en los buscadores, porque sabemos que los buscadores a veces tienen que ver hasta con patrocinios, ¿no? O pues con que a lo mejor sí se generen más contenidos en España que en México por cuestiones que escapan a lo estrictamente lingüístico. Pero creo que lo que no nos tenemos que creer nunca es que ellos son la norma, ¿no? Que la norma viene de España y que nosotros tenemos que atender solo a esos usos. Que creo que, bueno, finalmente la información es así y no es fácil cambiar el mundo ni la dinámica, pero estar conscientes de eso. O sea, que no por estar en los primeros lugares son más o son mejor, ¿no? Creo que por ahí un poco iría mi respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, comentario? Hola. Hola. Bueno, mi pregunta es enfocada de que muchas veces se va perdiendo lo correcto en el idioma, como tú dices, de que cuando un profesor te dice, se dice así, pero yo lo escucho así en la calle. Entonces mi pregunta va enfocada a que llegue el día en que lo normal se vuelva, bueno, en que lo correcto se pase por lo normal, entonces ya como es normal, ya todo el mundo lo diga, y en un futuro se cambia a correcto, o las reglas de la lengua permanecen igual por siempre. No, muy bien. Es una pregunta muy, muy interesante la que haces, porque esa pregunta se la han hecho todos los gramáticos. Es una pregunta de cuándo aquello que es lo marginal o lo que marcamos como eso no se debe de decir, llega a ocupar el centro en cuanto a frecuencia de uso, y entonces llega un momento en que los gramáticos, o sea, quienes reflexionamos profesionalmente sobre la lengua, tenemos que reconocer que la norma tiene que cambiar. Y eso sí pasa. Por eso yo hablaba hace un momento de que las normas están en constante construcción, ¿no? Porque emanan de las prácticas de los hablantes. Y sí, es un poco paradójico, ¿no? Porque sí va a llegar a lo mejor un momento en que esos usos que decíamos que no eran los aceptables o los recomendables, a lo mejor sí se van a incorporar. Pero hay que pensar que son procesos graduales, muy lentos, y que nunca deben de ser por imposición, porque otra vez voy a poner el ejemplo de los famosos, del famoso lenguaje de género, ¿no? Que hemos visto que nos llega pero por todas partes, desde lo mediático, o sea, los medios de comunicación, los noticieros, etcétera, los discursos políticos, por supuesto, ¿no? Hasta el hecho de que hay instituciones que ya tienen manuales para el uso correcto del lenguaje de género, ¿no? O que la Secretaría de Educación Pública empieza a pensar en que en los libros de texto que tienen nuestros niños de primaria hay que poner los mexicanos y las mexicanas, ¿no? O sea, el problema de eso que yo veo es que no se ha dado de manera natural. O sea, no es algo que todos nosotros cotidianamente hayamos aceptado como válido, como legítimo y como útil. ¿Útil en qué sentido? En el sentido de la comunicación, como yo decía, ¿no? Entonces, cuando nos insisten de diga esto, no diga esto, no le diga vieja a su esposa porque eso es discriminatorio, cuando sabemos que vieja puede ser la palabra más cariñosa que un marido le puede dar a su mujer, ¿no? Oye vieja, vente ya, apúrate vieja, te estoy esperando. Y nunca vamos a sentir que lo está diciendo porque la está menospreciando y demás. Y estos manuales entonces nos parecen tan absurdos, y nos parecen absurdos porque precisamente van en contra de lo que está ocurriendo cotidianamente. Y entonces cuando a mí me dicen así, por imposición, tienes que decir los estudiantes y las estudiantes, y luego cosas más raras como las estudiantas, ¿no? Incluso, ¿no? Uno llega a pensar si realmente eso lo tengo que aceptar o no, porque no está en nuestros usos cotidianos. Incluso hay gramáticos que han dicho que son usos que de pronto uno, cuando se pone un micrófono en la mano, son cuando salen, ¿no? O sea, cuando estoy en un público donde tengo que ser correcto en cuanto a estas políticas de género, salen, pero cuando tú te encuentras en la calle a alguien a quien no has visto en mucho tiempo, le preguntas, ¿cómo están tus hijos?
Y esa persona va a entender que me refiero a Ana, a Pedro y a María, que son sus hijos. Y no va a sentir, esta persona está excluyendo a mis hijas, ¿no? Entonces, porque eso no ha pasado, o sea, como eso no ha pasado, yo creo que es por eso que yo cuestiono tanto estas políticas de lenguaje de género inclusivo. ¿Por qué? Porque no ha emanado de la práctica de los hablantes ni nos reconocemos en estos usos artificiales. Al menos no todavía. Posiblemente va a llegar un día en que sí. Espero no verlo, la verdad, ¿no? Pero a lo mejor va a llegar un momento en que eso se convierta en la norma, en la generalidad, y que los gramáticos tengan que ponerlo en un manual y explicar que eso es parte del español. Pero en este momento no ha sido así, ¿no? De manera que es muy interesante tu pregunta porque tiene que ver con el devenir de la lengua y con el hecho de que sí, es cierto, posiblemente en 200 años haya otras reglas y haya otras dinámicas lingüísticas y eso es parte de la propia lengua porque la lengua está viva. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Todavía tenemos un minutito, vamos para allá. Buenos días. Mi pregunta sería la siguiente. ¿De dónde nace, la raíz del lenguaje y el significado de las palabras? ¿De dónde nace? Pues tendríamos que pensar, así como en un último momento esa palabra no tiene una respuesta muy clara, ¿no? Es decir, puede responderse solo si piensas en el contexto específico de una lengua determinada. Yo te podría dar una respuesta determinada o, digamos, constreñida al español, porque pues sí, sabemos de dónde viene una lengua como la nuestra, pues bueno, de una lengua latina, ¿no? De un latín que se habló en algún momento en la península hispánica, ¿no? En la península ibérica, y que derivó a partir de muchos cambios históricos y de muchos fenómenos incluso que podríamos llamar extralingüísticos, como la conquista de América y un montón de cosas, en lo que nosotros hablamos hoy y que le decimos español. Pero digamos que el origen de una lengua solamente se puede conocer cuando se conoce la historia de la cultura que es portadora de esa lengua. Porque a lo mejor me vas a decir, ¿y qué hay antes del latín? ¿Y qué hay antes del griego? ¿Y qué hay antes del hebreo? Y va a llegar un momento en el que esa pregunta se detiene. O sea, que en ese momento no hay manera de saber qué hay antes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente son lenguas de las que ya no vamos a conocer su historia. A lo mejor han oído por ahí el concepto del protoindoeuropeo, ¿no? Eso es un concepto así como de qué hubo antes, pues se supone, por los vestigios que tenemos de las lenguas, que hubo una raíz común que se ha llamado así protoindoeuropeo, porque suponemos que hubo una lengua en algún momento que dio origen a todas las lenguas de la India y de Europa. ¿Y cómo se sabe eso o cómo se llegó a esa hipótesis? A partir de los manuscritos que se tienen, ni siquiera ya manuscritos, sino de las piedras, ¿no? De donde están escritas cosas y de donde se pueden rastrear raíces etimológicas comunes a las palabras. Y entonces los lingüistas se dan cuenta de que tuvo que haber una primera lengua de donde parten todas las lenguas de Europa y de la India y que tienen una raíz común. Pero eso, o sea, ¿qué hay antes de eso? O de hecho, ¿cómo era el indoeuropeo? Pues no se puede saber realmente, ¿no? Se pueden hacer hipótesis de dónde surge, pero digamos un poco respondiendo a tu pregunta, pues de los antecedentes históricos o de lo que antecede a una cultura, es la única manera como donde podemos saber cómo o de dónde surge el origen de las palabras. También es muy difícil porque hay que recordar que una característica de la lengua es la arbitrariedad. O sea, las palabras no están siempre relacionadas, o más bien casi nunca están relacionadas con los objetos a los que designan. Las únicas palabras, así que podríamos pensar que hay una relación etimológica y relacionada con el objeto al que designan,
son las onomatopeyas, ¿no? Es decir, donde hay una motivación entre el ruido y que yo lo copio, ¿no? Kikiriki, por ejemplo, ¿no? Que digo, pues kikiriki es una onomatopeya, pero ¿cómo canta el gallo en inglés? A ver ustedes que son expertos en eso. Crockle-doo-doo o algo así, ¿no? Es decir, en eso que supuestamente yo estoy copiando o imitando el sonido que hace un gallo, culturalmente es diferente. ¿Por qué? No es porque oigamos diferente, es porque oímos siempre a través de nuestra lengua. O sea, nuestra lengua es como un filtro del mundo. Y entonces, si yo en mi lengua no tengo un sonido determinado, no lo voy a poder reproducir. Entonces, como en realidad la lengua mayoritariamente es arbitraria, es muy difícil responder una pregunta así de manera contundente como la que me estás haciendo. Pero siempre, seguramente nos va a dar curiosidad de dónde surgen los significados y de dónde surgen las palabras. ¿Sí? ¿Más o menos? Con los saludos del señor gobernador, le hacemos entrega y nuestro agradecimiento por este momento. Gracias. Un aplauso, gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí.